¿Qué pasa cuando dos almas maduras se encuentran en el momento adecuado? La respuesta quedó grabada en los ojos de Margaret esa tarde de octubre, cuando se paró en medio de la concurrida acera de Portland y sintió algo que no había sentido en 20 años, el peso de la soledad levantado por una presencia que todavía no tenía nombre. Acababa de salir de la librería donde trabajaba 3 días a la semana, con un café tibio en la mano y una bolsa de tela con 2 libros de filosofía que nunca terminaría de leer. La vida, a los 56 años, se había convertido en una secuencia predecible de gestos sin conflicto. Hasta que lo vio. Estaba sentado solo en el banco del parque, con un cuaderno abierto en el regazo y los ojos fijos en algo invisible. No fue hermoso en el sentido común de la palabra. Fue algo diferente. Había una quietud en él que llamaba la atención, como si guardara un antiguo secreto sobre el tiempo y la espera. Margaret no supo por qué se detuvo. No sabía por qué sentía la necesidad de cruzar la calle, pero algo dentro de ella, quizás la parte que Aristóteles llamaría nous, la razón intuitiva del alma, reconoció en este hombre una similitud que era imposible ignorar. Él miró hacia arriba y sonrió. No fue una sonrisa social. Era el tipo de sonrisa que conlleva décadas de cansancio, pérdida y aceptación. El tipo de sonrisa que solo sabe dar quien ha dejado de fingir. Margaret sintió que se le oprimió el pecho. «Lo siento», dijo, sin saber por qué estaba hablando. «Yo pensé que te conocía». El hombre ladeó la cabeza con curiosidad. «Tal vez sí», respondió con voz tranquila. «Mi nombre es David». Ella se presentó. Se sentó a su lado, sin pedirle permiso, porque algo en ese momento hacía innecesarios los trámites. Hablaron durante 20 minutos de nada y de todo, de libros, del color del cielo de aquel otoño, de lo extraño que es envejecer, y darnos cuenta de que la vida no es lo que nos prometieron cuando éramos jóvenes. Cuando Margaret finalmente se levantó para irse, David dijo algo que se quedaría con ella para siempre. ¿Conoces ese sentimiento cuando reconoces a alguien que nunca has visto antes? ¿Como si el alma tuviera un recuerdo propio? Ella asintió, sin palabras. «Lo sentí ahora», añadió. Margaret regresó a casa con el corazón acelerado. No fue una pasión adolescente, era algo más profundo, más aterrador. Era el miedo de que, después de tanto tiempo protegiéndose, finalmente pudiera estar lista para algo real. Durante los días siguientes, empezaron a verse, siempre en el mismo banco, siempre al mismo tiempo. Hablaron del pasado sin prisas, sin juzgar. Margaret habló del matrimonio que terminó hace 15 años, de los niños que ahora vivían lejos, del vacío que aprendió a llamar paz. David habló de su esposa que había muerto de cáncer, de la soledad que lo invadió como huésped permanente, del miedo a no volver a sentir nada nunca más. Y entonces, una tarde lluviosa, David dijo algo que lo cambió todo. «Margaret, necesito decirte algo que pueda hacer que te vayas». Sintió que se le helaba el estómago. «Estoy enfermo», continuó, mirándose las manos. «Tengo 6 meses, tal vez menos, y no quería volver a encariñarme con nadie. Pero entonces apareciste tú». El silencio entre ellos fue largo, pesado, lleno de todo lo que no se podía decir. Margarita no se fue. Ella le tomó la mano y le dijo con voz firme: «Así que hagamos que estos 6 meses cuenten para toda la vida». Y fue en ese momento cuando realmente comenzó su historia, no a pesar de su tiempo limitado, sino precisamente por eso, porque Aristóteles sabía algo que el mundo ha olvidado. El valor de una cosa no está en su duración, sino en su esencia. Y la esencia de lo que estaban haciendo entre Margaret y David era algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando y nunca encontrando. Pero había algo que Margaret todavía no sabía, algo que David escondió, algo que, cuando se revele, transformaría esa improbable historia de amor en un viaje sobre el perdón, la verdad y el verdadero significado de encontrar a alguien en el momento adecuado, incluso cuando parezca demasiado tarde. Pero si sientes algo cierto sobre esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí cada palabra lleva la fuerza de toda una vida. Los días que siguieron fueron extraños, intensos y hermosos de una manera que Margaret nunca imaginó posible a sus 56 años. Ella y David crearon pequeños rituales, casi invisibles para el mundo pero enormes para ellos. Paseos matutinos por el parque, cenas silenciosas en la cocina, noches en las que simplemente se sentaban uno al lado del otro leyendo, sin necesidad de llenar el silencio con palabras vacías. Aristóteles decía que la verdadera amistad es el alma que habita en 2 cuerpos, y eso fue exactamente lo que sintió Margaret, como si, después de décadas de deambular sola, finalmente hubiera encontrado a alguien que hablara su mismo lenguaje interno. David fue amable, reflexivo y profundo, pero hubo momentos, breves, casi imperceptibles, en los que Margaret lo veía distante, absorto en pensamientos que él no compartía. Una mañana, mientras preparaba café,
lo vio mirando su celular con una expresión que no supo descifrar. No fue tristeza, era algo cercano a la culpa. ¿Todo está bien?, preguntó ella, tocándole el hombro. Guardó el teléfono rápidamente y forzó una sonrisa. Sí, solo cosas viejas. Margarita no insistió. Sabía que todo el mundo lleva fantasmas. Ella tenía la suya. Pero entonces, una semana después, sucedió algo. Estaban sentados en el sofá de la sala de Margaret, contemplando la puesta de sol a través de la ventana, cuando sonó el timbre. Margaret frunció el ceño. No esperaba a nadie. Abrió la puerta y se encontró con una mujer de unos 40 años, rubia, con los ojos rojos de tanto llorar, sosteniendo una bolsa como si fuera un escudo. ¿Puedo ayudar?, preguntó Margaret, cortés pero confundida. La mujer miró dentro de la casa y vio a David en el sofá. Su rostro se contrajo en una mezcla de ira y dolor. Tú, dijo, señalándolo, estás aquí, con ella. David se puso de pie lentamente, más pálido de lo que Margaret lo había visto nunca. ¿Clara? Margaret sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién es ella, David? Claire dio un paso adelante, con los ojos fijos en Margaret ahora, llenos de algo que parecía desesperación. Soy su hija. El silencio que cayó fue brutal. Margaret miró a David, esperando que él negara, explicara, dijera algo, pero se limitó a bajar la cabeza, como un hombre que sabía que este momento llegaría y nunca supo cómo evitarlo. Él no te lo dijo, ¿verdad? Claire continuó, con la voz temblorosa. No te dijo que tiene una hija que abandonó hace 23 años. No te dijo que desapareció de mi vida cuando mi madre murió y nunca miró hacia atrás. No te dijo que pasé toda mi vida esperando que regresara, que se disculpara, que me diera alguna explicación. Margaret sintió que se le cerraba la garganta. Miró a David, a quien ahora le corrían lágrimas por el rostro. Claire, no, lo interrumpió ella, levantando la mano. No tienes derecho a hablar conmigo ahora mismo. Vine aquí porque descubrí que estás enfermo. Descubrí que te quedan 6 meses de vida y decidiste pasar ese tiempo con un extraño, en lugar de intentar arreglar lo que destruiste. El dolor en la voz de Claire era tan crudo, tan real, que Margaret sintió que le ardía el pecho. Miró a David, buscando en sus ojos cualquier señal de que eso no era cierto, pero todo lo que vio fue la confirmación. Sal de mi casa, dijo Margaret, en voz baja pero firme. David miró hacia arriba, devastado. Margarita, por favor, fuera. Dudó, como si quisiera decir algo, pero sabía que no había suficientes palabras. Recogió su abrigo, miró a Margaret por última vez, una mirada que llevaba remordimiento, vergüenza y algo que parecía pedir perdón, y se fue. Claire se quedó en la puerta, respirando profundamente, tratando de recomponerse. Lo siento, le murmuró a Margaret. No quería explotar así, pero cuando escuché que él estaba aquí, viviendo como si nada hubiera pasado, Margaret le hizo un gesto para que entrara. Siéntate, voy a prepararte. Durante los siguientes 40 minutos, Claire lo contó todo. Habló de su madre que luchó sola contra el cáncer, porque David no podía soportar ver consumirse a la mujer que amaba. Contó que simplemente se fue, dejando una carta diciendo que no era lo suficientemente fuerte. Habló de los años de terapia, de la ira que cargaba, del vacío que nunca se llenó. No vine aquí para destruir lo que tienes, dijo Claire, secándose las lágrimas. Vine porque necesitaba que él supiera que existo, que todavía estoy aquí, que no puede simplemente morir y dejarme sin respuestas otra vez. Margarita le tomó la mano. Tienes todo el derecho a estar furioso. Claire asintió, exhausta. Pero tú pareces una buena persona, y lamento haber traído esto a tu vida. No lo estés, respondió Margaret, con una calma que la sorprendió a ella misma. Tú me diste la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es un regalo. Después de que Claire se fue, Margaret se quedó sola en el silencio de la casa. Se sentó en el mismo sofá donde media hora antes había estado junto a David, y sintió que el peso de todo se desplomaba sobre ella. Se había enamorado de un hombre que llevaba una herida sin cicatrizar, un hombre que huyó del dolor en lugar de afrontarlo, un hombre que, a pesar de toda la profundidad que mostró, todavía escondía la parte más importante de quién era. Y ahora Margaret tenía que decidir, darle la espalda, ya que sería más fácil, o hacer algo que Aristóteles sabía que era la verdadera marca de un alma madura, enfrentar el conflicto, no para salvar a otros, sino para honrar la propia esencia, porque lo que sucede cuando dos almas maduras se encuentran en el momento adecuado no es un cuento de hada, es una oportunidad para choose, with full awareness, whether it is worth going through the fire for what is true. Margaret no durmió esa noche. Se sentó en el sillón de la sala, mirando al vacío, tratando de organizar los pensamientos que chocaban en su interior como olas violentas. Una parte de ella quería llamar a David, gritar, exigir explicaciones. Otra parte quería simplemente borrar ese mes entero de su memoria y regresar a la segura soledad que tan bien conocía. Pero hubo una tercera parte, pequeña, insistente, susurrante,
que decía algo diferente. Él te mostró quién es. Ahora debes decidir si puedes verlo por completo. Cuando salió el sol, Margaret tomó una decisión. Cogió el teléfono y llamó a Claire. ¿Hola? La voz de la joven sonaba cansada y ronca. Claire, soy Margaret. Lamento llamar tan temprano. Yo necesito un favor. Hubo una pausa. ¿Qué necesitas? Quiero que me cuentes todo, no solo lo que hizo tu padre. Quiero saber quién era antes de huir. Quiero entender al hombre detrás de la herida. Claire vaciló. ¿Por qué? ¿Aún te preocupas por él después de lo que descubriste? Margarita respiró hondo. No sé si me importa, pero sé que necesito toda la verdad antes de tomar cualquier decisión. Y tú eres la única persona que puede darme eso. Se reunieron en un pequeño café, alejado del centro, donde nadie los conocía. Claire llegó con una vieja caja de zapatos, llena de fotografías, cartas y recortes de periódico. Dejó todo sobre la mesa, como si estuviera abriendo un cofre de secretos enterrado. Mi padre no siempre fue así, comenzó Claire, hojeando una foto descolorida. Cuando yo era niño, él era el hombre más presente que puedas imaginar. Jugaba conmigo, me llevaba a pescar, me leía cuentos antes de acostarme. Mi madre decía que era el tipo de persona que sentía las cosas con demasiada intensidad, que amaba con todo lo que tenía. Margarita tomó la foto. Era David, 20 años más joven, con una niña pequeña en brazos. Ambos sonrieron. Se sentía ligero, completo. ¿Qué cambió?, preguntó Margarita. Claire bajó los ojos. A mi madre le diagnosticaron cáncer cuando yo tenía 13 años. Al principio, él se quedó. Fue a todos los tratamientos. Le tomó la mano y le prometió que lo vencerían juntos. Pero luego, entonces ella comenzó a empeorar. Y mi padre comenzó a alejarse. No físicamente, sino emocionalmente. Era como si se estuviera preparando para la pérdida incluso antes de que ella se fuera. Margaret sintió una opresión en el pecho. Cuando ella murió, él simplemente desapareció. Dejó una carta diciendo que no podía mirarme sin verla, que cada recuerdo era una espada, que necesitaba irse para no destruir lo que quedaba. ¿Dijo a dónde iba? No, solo dije que si alguna vez fuera lo suficientemente fuerte, volvería. Margaret tomó la mano de Claire y nunca regresó. No, hasta ahora. Permanecieron en silencio durante un largo momento. Entonces Claire sacó un sobre amarillento del fondo de la caja. Hay algo que nunca le he mostrado a nadie, dijo vacilante. Una carta que mi madre le escribió poco antes de morir. La encontré entre sus pertenencias años después. Nunca tuve el valor de leerla hasta el final. Margaret tomó el sobre con cuidado, como si fuera algo sagrado. ¿Puedo? Claire asintió. La carta estaba escrita a mano, con letra temblorosa pero clara. David, sé que vos está comedo. Sé que verme así duele más que cualquier cosa que hayas sentido alguna vez, pero necesito que sepas algo. El amor no se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de tener el coraje de ser débil al lado de quien amas. Siempre has sido un hombre que huye del dolor, pero el dolor, amor mío, es parte de estar vivo, y huir de ello no te hará libre, solo te dejará solo. Cuida a nuestra hija, no dejes que el miedo a perderte impida amarla. Ella te necesitará, David, incluso cuando creas que no es suficiente. Te amo, siempre me encantó, y donde quiera que vaya, estaré apoyándote para que encuentres la paz. Margaret leyó la carta 3 veces. Cada palabra era una ventana al alma de un hombre que creía conocer, pero que ahora se daba cuenta de que era mucho más complicado, mucho más roto, mucho más humano de lo que había imaginado. Ella realmente lo amaba, murmuró Margaret. Me encantó, confirmó Claire, con lágrimas en los ojos. Y él también la amaba, pero no fue suficiente, porque nunca aprendió a amarse a sí mismo. Margaret salió del café con la mente acelerada. Cogió el coche y condujo sin rumbo, hasta que, sin darse cuenta, se detuvo frente al apartamento de David. Ella se quedó allí sentada en el asiento del conductor, mirando hacia la ventana del segundo piso, preguntándose qué estaba haciendo él, si estaba pensando en ella, si lo sentía, pero no subió, aún no. En lugar de eso, se fue a casa e hizo algo que no había hecho en años. Tomó papel y lápiz y comenzó a escribir. Ni una carta a David, una carta para ella misma, una lista de preguntas que necesitaba responder antes de decidir algo. ¿Todavía amo a alguien que huyó de su propio dolor? ¿Puedo perdonar a alguien que lastimó tan profundamente a otra persona? ¿Puedo separar el hombre que es hoy del hombre que fue? Y, lo más importante, ¿estoy haciendo esto por él o por mí? Aristóteles decía que la virtud consiste en actuar con razón, no con impulso, y Margaret sabía que si quería hacer lo correcto, necesitaba pensar, no solo sentir. En los días siguientes hizo algo inesperado. Buscó a David, no perdonarlo, para no volver, pero confrontarlo con la verdad que tanto evitó. Alguien llamó a la puerta de su apartamento una fría tarde de noviembre. Abrió sorprendido, con los ojos enrojecidos y la barba sin afeitar. Margarita, leí la carta, dijo sin rodeos. La carta que te dejó tu esposa. David palideció.
¿Claire te lo mostró? Se demostró. Y ahora necesito que respondas algo, David, mirándome a los ojos, sin huir. ¿Estás aquí conmigo porque realmente me quieres? ¿O porque estás huyendo de nuevo? Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Y fue en ese silencio, en ese vacío absoluto entre ellos, que Margaret se dio cuenta de algo que cambiaría todo. David no sabía la respuesta. David estaba en la puerta, con los ojos fijos en Margaret, como un hombre que acabara de enfrentarse a su propia sombra. Ella no apartó la mirada. Él no retrocedió. Simplemente esperó, porque sabía que algunas respuestas solo llegan cuando el silencio se vuelve insoportable. No lo sé, admitió finalmente, con voz ronca. No lo sé, Margarita, y eso me aterroriza. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No fue ira, era algo peor, decepción mezclada con una extraña compasión, porque por primera vez vio a David no como el hombre profundo y sereno que había conocido en el banco del parque, sino como quien era realmente, alguien que había pasado toda su vida huyendo de sí mismo. Tienes que averiguarlo, dijo Margaret con firmeza. No para mí, para ti y para Claire. David dejó escapar una risa amarga. Claire me odia, y tiene todo el derecho. Ella no te odia. Ella espera que seas lo suficientemente valiente para regresar. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Cómo sabes eso? Porque hablé con ella. Porque eu vi nos olhos dela a mesma coisa que vejo nos seus. Uma pessoa que quer fechar uma ferida, mas não sabe como. David se alejó, caminando hacia la ventana, con los hombros encorvados como si cargara con el peso de todas las decisiones equivocadas que había tomado. No merezco el perdón, Margaret, no el de ella, no el tuyo. No se trata de merecerlo, respondió Margaret, acercándose. Se trata de tener el coraje de preguntar. Se dio la vuelta, con los ojos llorosos. ¿Qué pasa si le pregunto y ella me rechaza? ¿Qué pasa si lo intento y no es suficiente? Margaret le sostuvo la cara con ambas manos, obligándolo a mirarla. Entonces al menos lo habrás intentado. For the first time in your life, you will have faced pain instead of running from it. David cerró los ojos, y las lágrimas finalmente cayeron. Tengo tanto miedo. Lo sé, susurró Margaret, pero el miedo no puede ser mayor que la verdad. Ella lo abrazó, no como amante, no como una promesa de futuro, sino como alguien que reconoce la humanidad rota de otra persona y elige no abandonarla. Esa noche, Margaret hizo algo que nunca imaginó que haría. Llamó a Claire y le pidió que conociera a David, no para él, para ella misma, porque Claire merecía la oportunidad de decir todo lo que tenía que decir, y David merecía escucharlo. ¿De verdad crees que esto ayudará?, preguntó Claire, escéptica. No lo sé, pero sé que ustedes dos han estado atrapados en el mismo lugar durante 23 años, y hasta que no enfrenten eso, ninguno de ustedes podrá seguir adelante. Claire vaciló. ¿Estarás allí? Si quieres. Concertaron una cita para el día siguiente, en el mismo café donde habían hablado antes. Margaret llegó temprano, nerviosa y con malestar estomacal. David apareció minutos después, pálido, tembloroso, como un hombre que camina hacia su propio juicio. Cuando Claire entró, la tensión en el aire se volvió casi palpable. Se sentaron los tres en una pequeña mesa en un rincón. Nadie habló durante un largo momento, hasta que David, con la voz entrecortada, dijo: «Gracias por venir». Claire se cruzó de brazos y tensó la mandíbula. «No vine por ti, vine por mí». Él asintió aceptando. «Entiendo. ¿Entiendes?», repitió Claire alzando la voz. ¿Entiendes lo que fue crecer sin un padre? ¿Entiendes lo que fue ver a mi madre consumirse sola mientras tú simplemente desaparecías? ¿Entiendes lo que fue pasar años preguntándome qué había hecho mal para que me abandonaras? David bajó la cabeza y le temblaban las manos sobre la mesa. «No fue tu culpa. Nunca lo fue». «Entonces, ¿de quién era?», espetó Claire. «¿El suyo? ¿Mí? ¿Del universo?» «Mía», respondió David, su voz apenas audible. «Todo fue culpa mía. Y no tengo excusa. No tengo ninguna explicación que justifique lo que hice. Solo tengo la verdad». Claire esperó, con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. David respiró hondo. «Cuando tu madre enfermó, yo entré en pánico. No podía soportar la idea de perderla. Entonces comencé a alejarme, pensando que si sentía menos, me dolería menos. Pero las cosas solo empeoraron. La vi consumiéndose y me odié por no ser lo suficientemente fuerte para sostenerla. Cuando ella murió, te miré y vi su cara, y no pude soportarlo. Cada vez que te miraba, era como si ella estuviera ahí, recordándome todo lo que no podía hacer. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me escapé porque soy un cobarde, porque pensé que si desaparecía, tendrías la oportunidad de ser feliz sin que yo lo arruinara todo. Pero solo te lastimé más, y llevaré esto hasta el último día de mi vida». Claire guardó silencio, respirando profundamente y luchando contra sus propias emociones. «No tienes idea de cuánto tiempo he esperado por esto»,
dijo finalmente, con la voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo he estado esperando que regresaras y dijeras exactamente eso? David levantó la vista, sorprendido. ¿Pero sabes cuál es el problema? Claire continuó, inclinándose hacia adelante. Te llevó 23 años, y ahora te quedan 6 meses de vida. Y no sé si tendré tiempo suficiente para perdonarte. La brutal sinceridad de las palabras cortó el aire como una espada. Margarita, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló finalmente. Entonces no perdones ahora, pero dale la oportunidad de intentar ganárselo. Claire miró a Margaret, confundida. ¿Qué? Tu padre no puede retroceder en el tiempo. No puedes deshacer lo que hiciste, pero puedes usar el tiempo que tienes para ser el padre que deberías haber sido. No para borrar el pasado, pero para darles a ambos algo nuevo, algo cierto. Claire sacudió la cabeza, luchando por contener las lágrimas. No sé si puedo. Nadie te está pidiendo que decidas ahora, dijo Margaret, tomándole la mano. Solo te pedimos que no cierres la puerta hasta que sepas qué hay al otro lado. Claire miró a David, que la observaba con una mezcla de esperanza y terror. Si te doy esa oportunidad, dijo Claire, lentamente, ¿me prometerás que no volverás a huir? David asintió con convicción. Lo prometo, incluso si es doloroso, incluso si no sé qué hacer. Prometo que me quedaré. Claire respiró hondo, y luego, por primera vez en 23 años, dijo las palabras que nunca imaginó que diría. Está bien, intentémoslo. Y fue en ese momento, en esa valiente rendición, que sucedió algo extraordinario. Margaret se dio cuenta de que su historia con David nunca fue realmente sobre el amor romántico. Se trataba de ser el puente que dos almas perdidas necesitaban para reencontrarse. Pero entonces, 3 días después, sucedió algo que nadie esperaba. David se desmayó. Cuando despertó en el hospital, los médicos le dieron la noticia. El cáncer se había extendido más rápido de lo esperado. Ya no eran 6 meses, fueron 3 semanas. El hospital olía a desinfectante y a un silencio pesado. Margaret se sentó en la silla junto a la cama de David, observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente, conectado a cables y máquinas que emitían pitidos a intervalos regulares. Claire estaba al otro lado, sosteniendo la mano de su padre, con los ojos hinchados por el llanto. 3 semanas, 21 días. El tiempo, que antes parecía un lujo, ahora era una sentencia. David abrió los ojos lentamente, todavía mareado por la medicación. Cuando vio a las 2 mujeres a su lado, algo se rompió en su rostro, no de dolor, sino de gratitud. Ustedes se quedaron, susurró, con voz débil. Lo somos, respondió Claire, apretando su mano. Margarita no dijo nada. Él simplemente sonrió, una sonrisa cansada pero verdadera. Los días siguientes, algo extraordinario aconteció. David no huyó. Por primera vez en su vida, enfrentó lo que le esperaba con los ojos abiertos. Y Claire, a pesar de todo el dolor acumulado, decidió quedarse. Hablaron de todo, sobre la madre de Claire, sobre los buenos recuerdos que David había enterrado junto con la culpa, sobre los arrepentimientos que llevaba como piedras en los bolsillos. Te has convertido en una mujer increíble, dijo David una tarde, y yo no tuve nada que ver con eso. No. Estuvo de acuerdo Claire, sin enojo, pero ahora estás aquí, y eso significa algo. Margaret observaba desde lejos, sabiendo que su papel aquí no era el de protagonista. Fue un testigo, como guardián de un momento que nunca se repetiría. Una noche silenciosa, David pidió hablar con Margaret a sola. Claire salió de la habitación, y los dos estuvieron solos por primera vez desde el hospital. Necesito agradecerte, comenzó David, luchando por respirar, porque hiciste algo que nadie más habría hecho. No me salvaste. Me obligaste a salvarme. Margaret sintió que le ardían los ojos. No hice más que decir la verdad, y eso es exactamente lo que necesitaba. Él tomó su mano, débil pero firme. Margaret, no puedo darte el futuro que te merece, pero puedo contarte algo que he aprendido estos últimos días. El tiempo no importa si estás con las personas adecuadas. Ella sacudió la cabeza, y las lágrimas finalmente cayeron. Me diste mucho más de lo que esa, David. Me dio la oportunidad de volver a ser fuerte, sentir algo real otra vez. La semana pasada, David pidió algo inusual. Quería volver a casa, no al apartamento vacío donde vivía, sino a la casa de Claire. Ella dudó, pero estuvo de acuerdo. Instalaron una habitación improvisada en el salón, con vistas al jardín. Margaret venía todos los días, traía libros, flores, y a veces, simplemente se sentaba en silencio a su lado. 2 días antes de morir pidió papel y bolígrafo. Escribió 2 cartas, uno para Claire, otro para Margarita. A Claire le escribió sobre el orgullo, sobre la libertad, sobre no cargar más con la ira. A Margaret le escribió sobre el coraje, sobre las almas que se encuentran en el momento adecuado, sobre la gratitud.
murió una mañana de diciembre, con Claire sosteniendo una mano y Margaret con la otra. No hubo desesperación, solo paz. Semanas después, Claire y Margaret se reunieron para tomar un café, no por obligación, sino porque se habían hecho amigas. ¿Crees que encontró la paz?, preguntó Claire. Margarita sonrió. Creo que encontró algo mejor. Encontró coraje. Claire asintió con los ojos llorosos. Gracias por todo. Permanecieron en silencio, viendo pasar a la gente por la calle. Y luego Claire preguntó, ¿te arrepientes de haberme involucrado con él, sabiendo que terminaría así? Margaret pensó durante un largo momento. No, porque lo que sucede cuando dos almas maduras se encuentran en el momento adecuado no se trata de cuánto tiempo tengas, se trata de lo que haces con el tiempo que tienes. Claire sonrió con lágrimas en los ojos. A mi madre le hubieras gustado, y me hubiera gustado. Cuando Margaret regresó a casa esa tarde, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza, porque Aristóteles tenía razón. La virtud no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo con dignidad. El propósito no es vivir para siempre, sino vivir con verdad. ¿Y el amor? El amor no se mide en años, se mide en elecciones. Margarita eligió a David. David decidió regresar. Claire decidió perdonar. Y al final, esas decisiones fueron suficientes para transformar 3 vidas perdidas en algo parecido a la paz. Porque cuando dos almas maduras se encuentran en el momento adecuado, no llegan a completarse, vienen a despertar. Si esta historia te tocó algo cierto, deja tu comentario, comparte lo que sentiste. Y si quieres continuar este viaje de reflexión y humanidad, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí, cada historia lleva la esencia de lo que realmente importa.